What's going on? Aló, aló. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, Sí, profe, profe. todo Sí, bien. profe. Bueno, em, ¿en qué me quedé? Bueno, esperemos que vaya entrando la gente. ¿En qué me quedé? Aló, aló. ¿Me recuerdan en qué me quedé? Porque cada En los persona puede bautismos. decidir como lo que pensar, lo que creer. Ah, claro. Entonces, bueno, muy buenas noches. Continuemos con la clase. Entonces, estábamos hablando de algo que yo les había explicado a ustedes el primer día de clase, que está relacionado con la forma en la que ustedes entienden el mundo. Pero en el otro, en el otro link, Marvi hacía un comentario bien interesante que decía que a lo largo de la historia hay teorías que han quedado obsoletas y que pues se ha llevado a nuevos descubrimientos. Sí, Marvi, eso es lo que Karl Popper en su libro de la lógica de la investigación científica llama el principio de la falsabilidad. El principio de la falsabilidad o el principio de la falsación. Las únicas teorías que pueden ser debatidas son las teorías científicas. Yo no puedo falsear a Dios, vuelve y juega. Yo no puedo falsear el sentido común, no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo falsear son las teorías científicas. Si una teoría científica no se puede falsear, no es ciencia. Por eso vuelvo y les explico, Dios no puede ser ciencia. Ahora, no le interesa a la religión, no le interesa hacer ciencia. ¿Listo? Entonces, claro que a ustedes les, en algún momento, el modelo que ustedes utilicen para explicar lo psicológico los va a encontrar. Si ustedes son psicoanalistas, ustedes van a entender la vida y su realidad como un psicoanalista. Si ustedes son conductistas, pues van a entender la vida como un conductista. Si ustedes son humanistas, van a entender la vida como humanista. Si ustedes son cognoscitivistas, van a entender la vida como cognoscitivistas. Independientemente del modelo que ustedes elijan, cuando ustedes estén en su ejercicio profesional, ustedes tienen que apartarse de todas esas posturas absolutamente personales. ¿Listo? Y como esta clase de conductismo, pues los voy a llevar siempre a la incomodidad y es pensar en la ciencia. ¿Listo? Bien. Sí, Marvi, eso se llama el principio de la falsabilidad. Karl Popper, si quieres, búscalo. Bien, continuemos entonces. Por eso es que me gusta extender la clase de esta manera, porque sí ve que nos metemos en profundidad en los temas y tratamos el asunto a profundidad. ¿Por qué estamos diciendo que tiene una relación directa con la respuesta por algo que yo ya les había explicado? Un estímulo solamente es estímulo en la medida en que desencadena una respuesta y una respuesta solamente aparece en la medida en que aparece un estímulo. No es normal que una persona se comporte si no hay un estímulo. Bien, no es normal. Entonces, ¿a qué voy a que no es normal? Se los voy a explicar cuando lleguemos a condicionamiento operante y muy probablemente estaríamos hablando de conducta al vacío. Digamos pues que podemos estar hablando de varias cosas, pero se los voy a explicar cuando lleguemos a condicionamiento operante. Ahora, ¿qué es la respuesta? ¿Queda claro que es un estímulo? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Un estímulo, entonces, ¿qué es? Lo primero, digo, la respuesta. Lo primero que tenemos que decir de la respuesta es que es emitida por el organismo.
Eso es lo primero que tenemos que decir de la respuesta. Pero la respuesta del condicionamiento clásico es una respuesta muy específica, muy específica. Es de tipo refleja. ¿Listo? Lo que ustedes pueden encontrar en algunos textos como respondiente. Es una respuesta refleja o una respuesta respondiente. ¿Listo? Es una respuesta fundamentalmente refleja. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que sea una respuesta refleja? Generalmente las respuestas reflejas son respuestas sobre las cuales el organismo no tiene control. Entonces, es emitida por el organismo, es de tipo refleja y está directamente relacionada con el estímulo. ¿Listo? Pero aquí es donde viene la misma aclaración. Esta definición solamente sirve para condicionamiento clásico, porque la respuesta dentro del condicionamiento operante es diferente. ¿Listo? Es diferente. Ok. Aquí estamos analizando cosas. Esto quedó muy grande. Aquí estamos analizando cosas bien interesantes. Profe, entonces el organismo responde frente a estímulos. Sí y no. En realidad, nosotros respondemos ante un título que ustedes van a poner en sus agendas que se llama Propiedades de los estímulos. Propiedades de los estímulos. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no respondemos necesariamente al estímulo, sino a sus propiedades. Entonces, yo las voy a ir escribiendo en la medida en que me vaya acordando, las escriben, dejan el espacio para la definición. Ahí. Por ahora me acuerdo de eso. Duración, frecuencia, intensidad, fuerza biológica, pertinencia, pertenencia, saliencia. Hay más, ¿sí? Pero digamos pues que estas son de las que logro recordar en este preciso instante. ¿Qué es la duración? La duración es el tiempo que está presente. Bien, el estímulo. ¿Por qué es importante la cantidad de tiempo a la que esté presente el estímulo? Porque el estímulo puede generar dos procesos psicológicos. Uno se llama habituación, la habituación, que es lo que muchos llaman la costumbre, y la otra se llama la sensibilización.
¿Listo? Habituación, sensibilización. ¿Qué pasa con la habituación? Grafiquemos la conducta, ¿sí? Generalmente la conducta, cuando se repite muchas veces, pero recuerden ustedes que la respuesta se repite es porque está presente el estímulo. Si la respuesta se presenta, es porque el estímulo está presente, lo que quiere decir que el estímulo dura mucho tiempo. ¿Bien? Si el estímulo dura mucho tiempo, ¿qué termina pasando con la respuesta? La respuesta se habitúa. Es decir, la respuesta disminuye en calidad y en cantidad. ¿Sí? Miren. ¿Aló, aló? ¿Quién abrió micrófono? Bueno. Mire, piensen ustedes, por ejemplo, piensen ustedes, por ejemplo, en la conducta sexual. Piensen en su pareja actual o en la última pareja que ustedes tuvieron. Y piensen en esos primeros encuentros. ¿Bien? Y piensen en esos encuentros después de 2 años. Piensen en esos encuentros después de 5 años. Si se dan cuenta que la conducta sexual sigue siendo placentera, pero ya no es tan placentera. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, no sé, eso generalmente le pasa a uno por ahí en la adolescencia, o bueno, por ahí con la primera parejita con la que uno tiene conducta sexual, que de repente uno empieza a abusar, em, que de repente uno empieza a abusar del sexo, ¿sí? Y ya al final uno es como, ay, en serio, ay, no quiero, y es como más como por cumplir el asunto, pero ya no es placentero. ¿Por qué? Porque se habituó. Y la sensibilización es todo lo contrario, es decir, la calidad y la cantidad de respuesta se incrementa. ¿Y en qué casos puede pasar eso? Por ejemplo, eso pasa mucho en las fobias. ¿Listo? Entonces, puede pasar eso. La frecuencia. Pues, ¿qué es la frecuencia? Pues literalmente, la cantidad de veces, cantidad de veces que aparece quién? Pues el estímulo. Y la frecuencia, pues también puede explicar eso, pero digamos pues que hay estímulos que se vuelven muy frecuentes y al ser muy frecuentes, pues la respuesta también es muy frecuente y puede llevar a que la respuesta sea patológica. Lo que hablábamos hace algún momento. Es decir, digamos pues que una cosa es que yo me masturbe una vez por día, una vez a la semana, diferente a que yo me tenga que, como un paciente que yo tuve, que él tenía que masturbarse diariamente más o menos unas 12 veces. 12 veces. Bien. Y yo como hombre, y de repente los hombres de aquí del curso no me dejarán mentir, pues eso es una cosa exagerada. 12 veces al día. Sí, yo no sé si los hombres que están aquí en el curso me quieren dar una manito con eso, pero eso es una vaina absolutamente excesiva, ¿cierto? Una vaina absolutamente excesiva. Intensidad. La intensidad es la fuerza del estímulo. Y aquí tenemos fuerza biológica, pero no es la misma fuerza. No es la misma fuerza. Piensen ustedes en lo siguiente. Nosotros estamos hablando de un cambio físico bioquímico, ¿cierto? Y estamos hablando de una respuesta que es una respuesta refleja. La característica fundamental de la respuesta refleja es que yo no tengo control sobre esa respuesta. Entonces, imagínense que yo estoy aquí en clase. Yo tengo un vidrio aquí a mano derecha porque aquí tengo pared, aquí al frente tengo pared, detrás tengo pared, lo que pasa es que ustedes no la ven,
Pero, por ejemplo, yo hacia el lado derecho tengo un vidrio. Lo que pasa es que después de ese vidrio queda una sala y después de esa sala o sea, sí están las ventanas de la calle. Eso porque yo vivo en una casa. Pero supongamos que nosotros, o sea, yo estoy en esta habitación y aquí hay un vidrio que da a la calle. Imagínense que a mí me tiran una piedrita al vidrio. ¿Yo qué hago? Entonces, la intensidad, es decir, la fuerza del estímulo determina también la fuerza de la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy aquí en clase y me tiran una roca y me quiebran el vidrio? ¿Yo hago esto? No. Fíjense ustedes que ya mi respuesta es mucho más intensa, mi respuesta es mucho más fuerte. Entonces, ¿yo qué haré? Respuestas protectivas, ¿sí? Me oriento hacia la fuente de estimulación, generalmente me tapo la cara. ¿Y por qué me tapo la cara? Porque el sentido más importante para nosotros los seres humanos es la vista. Y de hecho Aristóteles en el libro de Metafísica le dedica un capítulo a hablar precisamente de la vista, de cómo nosotros somos tan dependientes de la vista. Entonces noten que la respuesta va a ser mucho más fuerte, ¿cierto? Pero fíjense que yo no estoy pensando en, ay, ahorita a las 8:18 de la noche me van a quebrar el vidrio, entonces yo voy a hacer esto. Entonces se me abren los ojos, se me dilatan las pupilas, respuestas protectivas, ¿cierto? Y ya después sí digo como, hijo de pucha, espere, ¿qué pasó? ¿Sí me entienden? Entonces, fíjense que la fuerza del estímulo determina la fuerza de la respuesta también. ¿Qué es la fuerza biológica? La fuerza biológica está relacionada con la filogenia del estímulo. Es sin tilde. La filogenia del estímulo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la filogenia del estímulo? Estamos hablando de la historia evolutiva del estímulo. Estamos hablando de la historia filogenética del estímulo. Mujeres, las voy a molestar a las mujeres. Mujeres, levante la mano a la mujer que le gusten los hombres más bajitos que ustedes. Levante la mano. Una. Marvi dice no. Sandra se ríe. ¿A ninguna le gustan los hombres más bajitos? No, señor. ¿Por qué no les gustan los hombres bajitos? Porque les guste o no, ¿por qué generalmente los machos? Ah, y mire que Marvi da en el punto. Entonces ustedes, y estamos en la actualidad, ¿no? En donde todo es razón y donde todo es razonamiento y donde todo es, sí, pero no, no todo es razonamiento. Gran parte de nuestra conducta es pura biología. ¿Por qué creen ustedes que generalmente el macho de todas las especies del reino animal es más grande? Solamente hay unas pocas excepciones en las aves y generalmente hay varias excepciones en insectos, pues que los insectos rompen totalmente con casi todas las reglas de la naturaleza. En las aves hay un ejemplo que es el ejemplo del ñandú. En los insectos hay varios casos, como por ejemplo las arañas, las mantis, ¿sí? Pero el macho de la especie Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros los hombres, somos generalmente más grandes que las mujeres porque estamos supeditados a lo mismo que están supeditados todos los machos de todas las especies del reino animalia y es la protección.
A las mujeres no les gusta generalmente los tipos bajitos por filogenia. El hombre bajito carece de fuerza biológica. ¿Alguna de ustedes le ha caído alguna vez un tipo más bajito? Me imagino que sí. Sí, ¿Sí? ¿Se lo cuadraron? no. Fuerza biológica, ya saben por qué es. Pertinencia, digamos pues que la pertinencia está relacionada con el tiempo. Si yo, si yo tengo hambre, ¿qué sería lo más pertinente? Pues la comida. De repente no la conducta sexual, aun cuando la conducta sexual también es muy apetitiva. Pertenencia generalmente está relacionada a la categoría, ¿sí? Es decir, esto es bueno, es malo, es apetitivo, no es apetitivo. Y la saliencia está relacionada con la parte específica, específica que controla la conducta o que controla la respuesta. De repente, ya todas las mujeres que están acá son mujeres totalmente adultas, ¿sí o no? Creo. Me Sí, disculpa señor, la, mucho. me, me disculpa la que tenga 15, 16, 17 añitos, me disculpan. Y los hombres creería que también ya están grandecitos, ¿cierto? Los escucho, los leo, las escucho y las leo. Piensen ustedes en elección de pareja, ¿sí? Probablemente hay muchas cosas que a uno le gustan del otro, o uno dice, no, pues hay varias cositas aquí. Pero yo no sé si ustedes ya han detectado, ahora no van a salir con cosas, ay, es que la espiritualidad, ay, es que los sentimientos, ay, ay, no, no, eso déjenlo para otras conversaciones. Las mujeres y los hombres, cuando ustedes ven a alguien, de repente ustedes ya lograron detectar qué es eso que ustedes dicen, uy, a mí esto me hace responder. Ay, los sentimientos, ay, sí, como uno ve sentimientos tan lindos caminando por la calle, ay, sí. Sí, profe. Sí, ¿Qué? profe. Las cosas físicas, Bueno, por eso, estoy hablando de la saliencia. Piensen ustedes en esa persona que a ustedes les encanta demasiado, ¿sí? O de qué características tienen las personas que ustedes dicen, pucha, yo respondo. La O sea, voz. Yo creo que el si timbre de la tiene voz eso, yo tiene que respondo. ser importante para mí. La voz, el ¿Qué timbre de pasa? la voz. ¿Qué pasa con la voz? A mí me parece que es más interesante y más sexy una voz más varonil como gruesa que una que es como chillona. En eso sí me he Claro, dado una cuenta. voz así, ¿cierto? Una voz Uy, sí, así así, me encanta. Como fingida. tipo locutor, eso de una vez me Ok. hace responder. También yo Ah, siento que el pH y el olor del hombre, hay hombres que por su pH me huelen a de todo, o sea, horrible, y como hay otros que huelen rico. Pero entonces he podido entonces, averiguar de dónde viene eso. tú ves a un tipo a media cuadra y, uy, ese pH tan asqueroso. No, pues tampoco, ¿cierto? No, no, interactuando con la persona, Ah, obviamente, bueno, hablando, ¿no? bien. Entonces aquí dicen, a ver, ¿qué están escribiendo acá en la sonrisa? Bueno, sí, la voz, la forma de pensar. Entonces, me imagino que Diana Cristina ve un tipo ahí a lo largo y, ay, qué forma de pensar tan interesante. O sea, lo que tú me estás queriendo decir, Diana Cristina, es que lees la mente de los hombres porque, pues, es obviamente la forma de pensar. Bien, sigan creyendo en esas cosas. A ver, ¿qué profe, hubo? las manos y los zapatos. Bueno, las manos, sí, los Los zapatos, si brazos, los ok. lleva limpio, es un hombre limpio, no sé, yo tengo como esa teoría. Y pues Sí, las manos, claro. usted se las toca y son suaves y las manos, las uñas son arregladas, ya define mucho. Ah, bueno. Robin dice el tamaño.
Ni siquiera le voy a preguntar. No le voy a preguntar. Mejor, la estatura. Bueno, Laura dice la estatura. Las cejas, Jennifer, que tenga cejas, ¿cierto? Bien. Profe, y que tenga pelo, porque a mí me parece que el que tiene pelo es porque está sano, a contrario de los que tienen ya como signos de calvicie. Pues es que eso es subjetivo, así como dicen ustedes, eso es subjetivo porque hay quien quita que esa persona se esté dejando crecer la frente. Es que eso pasa. Usted está hablando de la respuesta, estoy hablando desde mi punto de vista. Ah, Como bien. dicen que es que los frentones son los más inteligentes, puro cuento. Menos mal, yo ya soy cuarentón, entonces ya pasé por ahí. Sí, es que yo tengo un pana que el man se está quedando calvo y entonces él dice que él no se está quedando calvo, que él se está dejando es crecer la frente, que a él no le interesa dejarse crecer el pelo, que le interesa dejarse crecer la frente. ¿Qué otras cosas le llaman poderosamente la atención? Es decir, estamos hablando de esas cosas que si ustedes ven en el otro, ¡pum!, responden de forma la La barba, parla, no había, la no había parla, la parla, bueno, el acento. el acento, la estatura, la actitud. Hay un par de acentos en este país con los que yo no puedo. Obviamente no lo voy a decir porque pues Ay, puede herir no, profe, susceptibilidades. dígalos. ¿Cómo así? Yo ya iba a decir cuáles. No, hay un par de acentos con los que, Profe, diga. ay, yo no puedo. No puedo. Bueno, Diga y listo. nosotros decimos con los que no podemos. No. Bueno, entonces, y fíjense que la saliencia, por ejemplo, es importante. em, eh, es decir, yo podría ponerles muchos ejemplos, pero en las fobias, por ejemplo, resulta que muchas personas no responden ni siquiera a la totalidad de la cosa a la que le tienen la fobia, sino a una parte muy específica de la fobia. Entonces ahí termina por darnos información. Lo mismo termina pasando, por ejemplo, termina pasando, por ejemplo, con las drogas, con el consumo, por ejemplo, con la pornografía, por ejemplo, em, hay personas que prefieren tener contactos sexuales con cierto tipo de características. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en Cali yo tenía una amiga, yo nunca la pude entender. Ella era mona, totalmente mona, además que era un bizcocho. La verdad es que yo era muy peladito para ella. Yo tenía como unos 14 años y ella ya tenía sus 20, o sea, me veía como un vecinito ahí. Y ella era mona de ojos verdes y yo le conocí a ella como tres noviecitos durante el tiempo que yo vivía en ese apartamento ahí en Cali y los tres noviecitos negros, negros, negros totalmente. Negros, pero bien morochos. Y yo una vez le pregunté, vea, pues, ve, yo no te he visto y no puro novio morochos. Y me dice, José, mira que a mí no hay ningún blanco que me guste, a mí nunca me han gustado los blancos. Nunca. Pero, pero, pero una cosa es que a uno le gusten los trigueñitos o las trigueñitas, pero es que los novios de ella eran pero negros, totalmente negros. Y a mí me Pero llamaba, eso es pues muy piensen común, ustedes ¿no? en un pelado, pues puede ser. Como que los Eh, opuestos se atraen mucho, porque yo estoy en Cali y también he visto mucho eso. O también, sí, lo mismo. Viejas muy blancas con su negro o las negras con el tipo rubio, blanco y uno vea pues y sí, quedan claro. felices. Pero a lo que voy es que ella me decía que a ella no le gustaban los blancos, que a ella los tipos blancos no le gustaban.
Y yo, ay, y yo con esas ganas que le tenía a la vecina. Pero bueno, de todas maneras yo era un peladito, 14 años, 15 años, y ella ya era grande. Y, y en serio a mí me llamaba mucho la atención que los novios de ella no eran morenos. Ojo, no eran trigueños, eran negros. Ahora, yo estoy utilizando el término negro porque al negro no le molesta que le digan negro. O sea, es el blanco que cree que al negro le molesta que le digan negro. Los blancos son todos raros. Es como si al blanco le molestara que le dijeran blanco. Al negro no le molesta que le digan negro. Yo que viví en Buenaventura muchos años y al negro no le molesta que le digan negro. Le molesta. Ok. Y ella me decía, mira, a mí nunca me ha gustado un tipo blanco. A mí el tipo me tiene que gustar en negro y entre más negro sea, más me gusta. O sea, esa era la saliencia que ante la que ella respondía. Los negros, pero para salir con ellos solo para caldo de hoja. Em, sí, no, o sea, ni a los negros ni a las negras le molestan que les digan. El blanco es el que se aterra porque uno le dice negro al negro, ¿no? Al negro no le molesta. No van al cielo. Bueno, eso dicen. Habrá que probar. Bueno, pero, bueno, entonces tenemos aquí las propiedades de los estímulos, ¿cierto? Entonces, noten ustedes que nosotros no respondemos al estímulo ahí, al bulto, como si el estímulo fuese una cosa absolutamente hermética, ¿no? O sea, el estímulo tiene más cosas que decir. Pero resulta que también nos toca analizar las propiedades de la respuesta. Porque la respuesta, pues obviamente, también tiene cosas que decirnos, ¿listo? Obviamente aquí hay un par de cosas que tenemos que quitar y tenemos que agregar otras. Duración, frecuencia, intensidad, topografía, alternancia. Ok. La duración, pues fácil. El tiempo que dura el organismo comportándose, ¿sí? La frecuencia, pues la cantidad de veces que aparece la respuesta y generalmente la cantidad de veces que aparece la respuesta está directamente relacionado con la cantidad de veces que aparece el estímulo. La intensidad, pues obviamente vamos a entender que dependiendo de la intensidad de la fuerza del estímulo, pues también va a depender la fuerza de la respuesta. La topografía es la forma física de la respuesta. ¿Listo? La topografía es la forma física de la respuesta. ¿Eso qué quiere decir? La topografía es la forma en la que se ejecuta la respuesta. ¿Sí? Si bien a nosotros nos interesa más la función, ¿cierto? Pues la topografía a nosotros también nos da información. Por ejemplo, cuando la persona dice, es que yo soy muy de mal genio, ¿sí? Lo primero es que el mal genio no existe. Lo que existe es el mal carácter. Existe el carácter fuerte, que son las personas tolerantes, que son las personas que pueden inhibir respuestas agresivas, respuestas impulsivas, respuestas sexuales, respuestas ansiosas, etc. Y otra cosa es el mal carácter, que es lo que generalmente nosotros llamamos el mal genio.
Pero técnicamente el mal genio es cuando uno encuentra la lámpara, la frota, sale el genio y uno le dice, genio, concédeme un deseo. Y el genio dice, no, no te voy a conceder nada porque yo soy un mal genio. Eso es un mal genio. Como a nosotros nos toca hablar en términos técnicos, pues decimos mal carácter. ¿Listo? Ok. Les pongo un ejemplo. Entonces, a ustedes les llega un paciente y les dice, es que yo soy de mal genio. Ok. Háblame de una situación en la que tú pienses que te hayas comportado con respecto a la conducta que te tiene aquí en psicología. No, es que yo ayer salí del trabajo, pues ayer pues era lunes, pues iniciando semana, me encontré con un par de amigos, me gastaron un par de cervezas. Yo generalmente llego a la casa 6:30 y llegué a las 8:30 de la noche, llegué como 2 horitas más tarde. Entonces mi pareja se enojó muchísimo conmigo y yo le dije, ay, no me moleste, dejé la maleta tirada en el piso y salí y me fui. Ya voy para allá. Sí, salí y me fui. Ok. Entonces, fíjense que ahí la topografía me está diciendo cosas. Ahora, les pongo el mismo ejemplo. El tipo que llega a consulta y dice, ok, es que yo soy de mal genio. Ok, cuéntame, por ejemplo, qué situación te tiene aquí. Lo que pasa es que ayer salí del trabajo, me encontré con unos amigos, me tomé unos tragos, llegué un poquito tarde a la casa, mi mujer empezó a darme cantaleta y lo primero que hice fue darle un golpe en la cara. Le di un golpe en la cara, me quité la maleta, se la tiré encima, cogí el comedor y lo levanté y cuando cerré la puerta, azoté la puerta tan duro que rompí el vidrio. Fíjense que es la misma situación. Pero la topografía del primero, yo digo, pues ahí no pasa nada. Pero en la topografía del segundo, ¿yo qué puedo decir? Este tipo lo que tiene es un trastorno del control de los impulsos, especialmente de impulsos de la ira, bien grave. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense que la topografía, la forma en la que se ejecuta la respuesta, dice mucho del sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, un niño cuando hace pataleta, ¿bien? O sea, hay pataletas de pataletas. Yo recuerdo mis hijos, Salomé, que tiene 12 años en la actualidad, y Juanito no han sido muy pataletosos, ¿sí? Ellos no han sido como muy pataletosos, pero Salito era muy calmada, Salito era extraordinariamente tranquila, pero tranquilísima. Y yo recuerdo muy pocas veces haber visto a Salomé haciendo pataleta, mi hija mayor, pero muy pocas veces. Y la pataleta de ella, ella arrugaba la trompita así, cruzaba los brazos y hacía esto. Y se quedaba así un rato. Esa era la pataleta de ella. ¿Bien? Pero entonces hay pelados que arrojan objetos, se dejan caer al piso, patean el suelo, bueno, golpean el suelo con manos y pies, etcétera. ¿Me hago entender? Entonces noten ustedes que la categoría que yo le pongo a la conducta es la misma. Está haciendo pataleta, pero la topografía me da a mí información de qué tan grave es el problema. Hay más, hay más. La alternancia está relacionada con la distribución de la respuesta, ¿cierto? La distribución de la respuesta. ¿Qué es la distribución de la respuesta? ¿Qué es la alternancia? Ustedes, supongamos que nosotros somos este sujeto. Pregunta, mi gente. Evidentemente, pues yo aquí veo un montón de gente que está en clase, ¿cierto? Ustedes están aquí en clase. Y están en clase, algunos porque les gusta, a otros porque les toca, a otros, no sé.
no sé cuál sea la razón por la que ustedes están en clase. ¿Cómo le pongo a esto? Tengo el término técnico, pues no me van a entender. A ver, pongámoslo en conducta, ¿cierto? Pregunta, ¿cuántas conductas diferentes a la clase ustedes pueden estar emitiendo en este preciso instante? Conductas que generen placer. ¿Cuántas conductas pueden, es decir, qué otras cosas pueden estar haciendo en este momento que les generen placer? Comer, ¿Ah? comer, Comiendo. profe. Ok, comer. ¿Qué otra cosa? Tomar agua genera placer cuando uno tiene sed, ¿no? Tomar agua. ¿Qué otra cosa? Mirar el celular de vez en cuando. Mirar el Sonreír. celular. Café. ¿Qué otra cosa? Miren, pueden estar El placer de durmiendo. aprender. Oh, sí, ya le Alguien creí. que de Como pronto esté Charlotte. acostado Profe, viendo la clase, pero está acostado, placer de puede descansar. ser que se siente frío donde estemos, el lugar donde estamos también sentimos frío. Pero ¿qué conducta estás emitiendo? Entonces, alguien me está diciendo aquí que pueden estar chateando, claro, pero pueden estar en la calle, pueden estar Acostado. pueden estar teniendo sexo, pueden estar en el cine, pueden estar, es decir, noten ustedes que en este momento, ustedes pueden estar haciendo 1000 cosas diferentes a la clase. Eso es la alternancia. La alternancia es la distribución de mi conducta sobre mis diferentes fuentes de refuerzo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al mismo tiempo generalmente muchas fuentes de refuerzo activas. Ahora, ciertas variables ambientales incrementan la probabilidad de tener más o menos respuestas. Por ejemplo, el dinero es algo que me va a permitir ingresar todavía más programas, es decir, todavía más respuestas. El tiempo me va a permitir todavía entrar a más, ingresar a más actividades que me generen placer. El que no esté lloviendo, por ejemplo, me permite hacer otro tipo de cosas. ¿Me hago entender? Entonces, las cosas hay que llamarlas como es. ¿Listo? El día que de repente a usted, su pareja, los pille o las pille montando cachos y les estén diciendo, ay, claro, usted me montó los cachos, es que usted es un animal rastrero ahí. Usted, no, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo no le estaba montando cachos, yo estaba alternando en otra fuente de refuerzo. Estaba alternando en otro cuerpito. Bueno. No aprenden nada de conductismo, pero aprenden mañas al menos. Ok, hasta aquí. ¿Van entendiendo? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. ¿Entienden? Ok. Sí, profe. Hay más propiedades de los estímulos, hay más propiedades de la respuesta. ¿Listo? Pero, pues digamos que estas son las importantes. Ahora, dejen unos 3 o 4 regloncitos ahí para que cuando yo me acuerde de una importante, de una vez la definimos. ¿Listo? Ok. Como ustedes muy bien lo saben, Iván Petrovich Pavlov investigó el reflejo de salivación condicionada en los perros. ¿Listo? Y ahí en la imagen estamos viendo uno de los perros, obviamente es un perro disecado, de los perritos con los que trabajó Iván Petrovich Pavlov. Al ser fisiólogo, pues él tenía conocimientos profundos de anatomía
y él dispuso ese tubo de ensayo en la mejilla del perro para recoger la saliva. Muchachos, ¿qué es el condicionamiento clásico? Les voy a dar las dos definiciones de condicionamiento clásico que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de texto, sobre todo la primera. ¿Listo? ¿Qué es el condicionamiento clásico? El condicionamiento, fundamentalmente, la definición de los libros de texto es la siguiente. El condicionamiento clásico se conoce como la forma más simple de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, esta es la definición. La primera que ustedes ven aquí es la definición de los libros. ¿Listo? Esta es la definición de los libros. La voy a poner aquí en otro color cibri. El condicionamiento clásico se entiende, se conoce como la forma más simple de aprendizaje, mediante la cual los perros aprenden a anticipar periodos de alimentación y a aprender cuáles estímulos suceden a algunos eventos ambientales. ¿Sí? Esa es, obviamente no es la definición literal de un libro de texto, pero es la definición que uno podría parafrasear de cualquier libro de texto. ¿Sí? Obviamente un texto psicológico. Ahora, ¿cuál es la definición mía? La definición que yo he construido a lo largo de mi historia como psicólogo, como docente universitario. El condicionamiento clásico es la forma más simple de aprendizaje. Realmente es la primera forma a través de la cual nosotros los organismos aprendemos. ¿Aprendemos qué? El mundo. Fundamentalmente, el condicionamiento clásico es esa primera forma que me permite a mí entender el mundo. Porque el niño, desde que sale del vientre de la mamá, el niño ya tiene que empezar a entender cosas. Y el niño ya tiene que empezar a comportarse en consecuencia. En algún momento, el niño deja de llorar solamente porque tiene hambre. El niño en algún momento aprende que llorar le permite acceder a ciertos beneficios. ¿Sí? Entonces, el condicionamiento clásico es la primera forma a través de la cual nosotros los organismos aprendemos cómo funciona el mundo. Porque nosotros tenemos que entender cómo funciona el mundo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Profesor, ¿y cómo lo aprendemos? ¿A través del ensayo del error? A través de la interacción mía con el mundo. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, no necesariamente ensayo y error, Marinela, porque piénsate en el niño que tiene pocas horas de nacido. El niño dice, tengo hambre. ¿Qué hago? Pataleo, abro los ojos, me chupo el dedo, me arranco los pelos de la cabeza y las empiezo a probar una y una. ¿Sí? Bueno, me voy a chupar el dedo a ver si me quita el hambre. Voy a parpadear a ver si se me quita el hambre. Lloré. Ah, juepucha. Llorando, a mí mi mamá me conecta la pucheca y me quita el hambre. No. Fíjate que el niño, simplemente el mecanismo evolutivo del niño es el llanto. Bien, entonces el niño llora
porque tiene alguna necesidad. ¿Sí? Para quienes pertenecen al campo de la salud o para quienes son mamás o cuidadoras, en algún momento les tuvieron que haber dicho, hay 3 variables que se tienen que controlar. ¿Sí? Hambre, temperatura, ¿y cuál es la otra? Muy bien, dolor. Hambre, temperatura y dolor. Si el niño no tiene hambre y llora, es porque o tiene dolor, o tiene calor, o tiene frío. Si el niño no tiene hambre y no tiene alterada su temperatura, tiene dolor. Si el niño no tiene hambre y no tiene dolor, tiene alterada la temperatura. Si el niño no tiene alterada la temperatura y no tiene dolor, tiene hambre. Si se controlan esas 3 variables, el niño duerme. ¿Listo? Entonces, nota que no es necesariamente ensayo y error, porque el niño no ensaya nada hasta que lo conectan a la boca. ¿Sí? Profe, o sea que podríamos decir que son como estímulos que también salen por sí solos, ¿sí? O sea, no sé si me van a entender. Que también ¿De qué como me estás que, hablando? pues por ejemplo con el ejemplo que acabas de decir, ¿sí? Si no hay sueño, si no hay, perdón, si no hay dolor, no hay inflamación, no hay un estímulo, pero hay sueño, de igual es un niño y no hay un error, entonces sería algo natural. Pero tú estás cometiendo lo que se llama un error categorial. Tú estás hablando de estímulo y es la respuesta de llanto. ¿Listo? Entonces, ahí es donde está la confusión. El niño no tiene otro mecanismo sino llorar para avisar que hay una variable que está alterada, que generalmente es hambre, temperatura, dolor. ¿Sí? Y entonces de repente, cuando están un poquito más grandes, obviamente cuando se hacen popó, cuando tienen mucho chichi, pues también lloran, ¿sí? Porque la sensación es desagradable. Pues háganse popó ahí en los pantalones a ver si les parece chévere. Pues solamente prueben, háganlo para ver a ver si se siente chévere o si se siente maluco. Claro, es algo que genera incomodidad. Profe, ¿por qué el niño llora? Pues el niño llora porque el niño está interpretando la señal como es. Lo que pasa es que uno de adulto tiene, digamos pues que uno aprende a controlar el entendimiento que se tiene sobre el hambre. Pero el hambre en realidad, como lo llamarían los clínicos, es un estado interoceptivo displacentero. Es decir, es un estado doloroso. El hambre duele. El hambre es dolorosa. Por eso el niño llora. Bien, porque en realidad la sensación de hambre es una sensación desagradable. El hambre es una sensación de dolor. ¿Listo? Es por eso. Fácil. Usted como organismo yo les había dicho a ustedes en algún momento lo siguiente. Muchachos, miren. Ustedes pueden elegir el modelo explicativo que ustedes quieran para entender lo psicológico, ¿sí? Pero incluso el psicoanálisis bien hecho entiende una cosa. Vuelve y juega. Nosotros estamos en el mundo gracias al psicoanálisis, pero estamos en la ciencia gracias al conductismo. ¿Listo? Y eso ustedes lo tienen que tener muy claro. Si ustedes entienden, muchachos, que la conducta no sucede de la nada, ¿sí? Ustedes tienen casi que el éxito garantizado como psicólogos.
Bien. Si ustedes siguen creyendo en el karma, si ustedes siguen creyendo en toda esa tradición oral, van a fracasar. ¿Listo? Porque incluso dentro del psicoanálisis existen posturas explicativas serias, porque el psicoanálisis bien hecho es serio, ¿sí? Sobre el origen del comportamiento de un ser humano. ¿Bien? Porque dentro de esa tradición oral hay un espectro muy amplio. Entonces, no hay nada diferente al que cree que ha tenido experiencias sobrenaturales, ¿cierto? Al que cree en las brujas, o al que cree en los duendes, o al que cree en los extraterrestres, o al que... Es decir, si a mí un paciente me dice que está viendo extraterrestres y yo creo en los extraterrestres, yo tengo dos alternativas: comportarme como profesional o comportarme como persona. Si yo me comporto como profesional, le digo, usted está en una fase psicótica. ¿Listo? Y si me comporto como persona, le sigo el juego y yo le digo, venga, pues hablemos de extraterrestres porque yo también los he visto. ¿Sí? Hablemos de los extraterrestres. De modo tal que lo que a ustedes les corresponde hacer como psicólogos, independientemente del modelo explicativo que ustedes elijan, es analizar el comportamiento desde esa perspectiva. Y si ustedes entienden esto que yo les voy a decir, van a tener casi garantizado el éxito con lo que sea que ustedes hagan como profesionales. Y es que la conducta jamás proviene de la nada. ¿Usted por qué hizo eso? Porque sí. No. La respuesta siempre tiene un origen. Y ese origen puede estar dentro del sujeto o puede estar fuera del sujeto. El trabajo de ustedes como profesionales es entender cuál es la relación de dependencia funcional del sujeto en un contexto específico. Y con base en eso, ustedes van a determinar la psicopatología. ¿Listo? Si ustedes entienden que el organismo, con todas sus variables de organismo, se comportó de una forma específica con todas las variables del ambiente, usted tiene éxito, ¿sí? Pero si usted cree que el organismo se comportó porque sí, va a fracasar, ¿bien? Porque al menos a nivel psicológico la conducta no proviene de la absoluta nada. Siempre va a existir una relación entre el organismo y las variables del ambiente. Y esto era algo que Iván Petrovich Pavlov entendía muy bien. Sin ser psicólogo, sentó las bases para el estudio científico de las bases científicas de la psicología. ¿Listo? Dudas, preguntas, sugerencias, inquietudes, madrazos, transferencias bancarias, etcétera, Darladies. Hola, buenas noches. Hola. Es decir, profe, que nosotros, o sea, el comportamiento de cada ser humano depende de como un 50%, o sea, de lo biológico y de su entorno. O sea, que nosotros somos muy dados, o sea, ya somos así biológicamente, pero lo que nos hace como tener esa explosión es nuestro entorno. Para ver si entendemos. Ponerle un porcentaje a eso es entrar en el campo de la especulación.
Lo que tú tienes que entender es que el organismo con sus propias variables de organismo, pues se va a comportar dependiendo de las variables del ambiente. Ahora, que hayan organismos que tengan una genética mucho más explosiva, ¿sí? Que sean mucho más reactivos de manera natural es diferente, pero no quiere decir que una persona muy tranquila, por ejemplo, bajo las características apropiadas, puede ser la persona más violenta de todas, ¿sí? Entonces, decir, no, es que yo en esta situación me comporté un 37.2% genética, un 41.3% aprendizaje de mi mamá y el restante de mi papá. O sea, eso se entra en el campo de la especulación. Pero siempre están, obviamente, interactuando las variables propias del organismo con las exigencias del ambiente. Muchachos, muchachas, me voy, que tengo otra clase de 9 a 10. Bueno, profe, feliz Gracias, noche, profe. Feliz noche. Gracias. Gracias.